días, estudiantes de grado octavo. Dios los bendiga. Espero que estén muy bien, igual que toda su familia. Los invito para el día de hoy para hacer el seguimiento. Bienvenidos. Bueno, vamos a hablar en nuestro tema número 4 sobre la independencia de la Nueva Granada. Tengamos presente que hace aproximadamente 200 años en nuestro país estaba gobernado por España. Muchos acontecimientos como los cambios que ocurrieron durante toda Europa en el siglo XVIII y los conflictos sociales que se presentaban al interior en el virreinato de la Nueva Granada llevaran a que muchos de los criollos, apoyados por diversos sectores populares, empezaran a rebelarse contra las autoridades coloniales españolas. Posteriormente, pues se logra fundar nuestra República Independiente basada en los ideales de la Ilustración. Bueno, entonces para explicar esta temática, la he desarrollado a través de un esquema. Entonces acá podemos ver, tenemos nuestro título, Independencia de la Nueva Granada. Vamos a ver cuáles fueron las causas. Tenemos la primera que fue la de la rebelión de los comuneros, acontecimientos externos, lo que ocurrió el 20 de julio de 1810 y la batalla de Boyacá. Entonces vamos a dar inicio con una de las causas, que es cuando en el virreinato de la Nueva Granada se empiezan a implementar una serie de reformas por la monarquía. Estos cambios eran una serie de medidas que estaban implementando unos cambios en el aspecto económico. Entonces es allí cuando se incrementa la producción agrícola y se crean unos nuevos puertos. Esto autorizaba el libre comercio entre las colonias de España, lo que llevó a que se aumentara el valor de algunos impuestos. El aumento de estos impuestos pues obviamente desató un levantamiento popular entre algunas ciudades como Honda y Tuta. Un acontecimiento que debemos de tener presente fue lo que ocurrió en 1781, cuando pues Manuela Beltrán arrancó uno de los carteles que anunciaba esa subida de los impuestos. En otra de las causas, cuando hace referencia a los acontecimientos externos, es cuando debemos también mencionar que cuando empieza a circular la noticia de la independencia de los Estados Unidos, después el éxito de la Revolución Francesa, que recordemos que fue en el año 1789, los criollos empiezan a observar que las ideas de la libertad, la igualdad y la fraternidad podían ser aplicadas a las naciones, lo que llevaba a tener un resultado donde podían ellos darse cuenta de que podían vencer esa monarquía, podían derrotarla. Entonces, la independencia norteamericana se constituye en un ejemplo de libertad y democracia ante los criollos. Uno de los ejemplos más notables que podemos notar fue cuando Antonio Nariño, que fue un gran precursor de la independencia, él tradujo toda esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y pues lastimosamente eso le da una condena de 10 años de prisión y lo exilian del continente americano. Otra de las causas que tenemos acá fue lo que ocurrió el 20 de julio de 1810, donde yo anteriormente, recuerdo yo que en grado quinto les había explicado siempre a ustedes que para muchas personas se tiene esta fecha como una independencia definitiva de España, pero sabemos que no fue así. Yo lo llamo como una preindependencia. ¿Qué ocurre en esta fecha? Cuando varios criollos como Francisco José de Caldas, Camilo Torres, Antonio Morales, ellos venían reuniéndose en el Observatorio Astronómico de Santa Fe para planear una revuelta. Entonces ellos van a tomar como pretexto un homenaje que se le iba a hacer a don Antonio y ellos empiezan a notar esas diferencias que existían entre los criollos y los chapetones. Recordemos que los criollos eran los hijos de los españoles que nacieron en América y los chapetones eran los que habían nacido en España. Entonces, ¿cómo se desarrolla ese hecho? Resulta que ellos fueron a solicitar prestado ese florero a Llorente. Entonces, él se negó y luego empezó a insultar a todos los criollos. Ellos inmediatamente reaccionan de una forma muy violenta e incitan a las demás personas que estaban presentes en la Plaza Mayor para que mostraran también su descontento.
En ese momento, todos esos sectores sociales que los estaban acompañando empiezan a asaltar las casas y los negocios de los españoles. ¿Qué era lo que exigía la población? Ellos invitaban a que convocaran un cabildo abierto para que esos neogranadinos pudieran participar en las decisiones políticas. ¿Qué es lo que viene después de eso, chicos? Lo que nosotros conocemos en nuestro periodo de la historia como la Patria Boba, que es cuando los granadinos, en vez de ellos dedicarse a consolidar esa pequeña preindependencia, se enfrascaron en una guerra del poder, que es cuando empiezan a aparecer dos tendencias políticas que con ideas diferentes, cuáles eran los centralistas y los federalistas. Esta situación fue aprovechada por el rey Fernando para empezar a reiniciar lo que conocemos nosotros como la Reconquista Española. En esa Reconquista Española, el rey Fernando VII quería recuperar todo ese dominio que tenía sobre las colonias de América. Entonces, él empieza a organizar una expedición pacificadora a cargo de uno de los generales pues, más sangrientos de esa historia, que era identificado como Pablo Morillo. Él se hacía llamar el pacificador, pero realmente lo que hizo fue bastante grotesco porque emprendió una persecución y empezó a castigar a todos esos criollos que habían participado en ese acontecimiento del 20 de julio. ¿Qué hacía? Ese régimen se conoció como el régimen del terror. Muchos criollos murieron fusilados, entre ellos tenemos a Camilo Torres y a Francisco José de Caldas, a Policarpa Salabarrieta, entre otros. Esa otra causa, sabemos que pues con esa reconquista se nota que en el virreinato empieza a motivarse una campaña libertadora. ¿Quiénes fueron los que lideraron esa batalla? Sabemos que fue Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Esa campaña se inició en 1819 en los Llanos Orientales. Ellos desarrollaron importantes batallas entre las que pues podemos destacar la del Pantano de Vargas y la del Puente de Boyacá, que fue librada el 7 de agosto de 1819. Con estas batallas significa la derrota definitiva del ejército español. Bueno chicos, muchísimas gracias por el acompañamiento durante esta clase virtual. Espero que hayan aprendido mucho. Les pido que por favor sean un poco pacientes. Todavía estoy valorando las actividades que ustedes están haciendo desde su casa. Muchos les he enviado pues unas recomendaciones para que tengan en cuenta. Y cuando ya realicen los respectivos ajustes, por favor enviar nuevamente sus correos. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Estoy atenta, chicos, ante cualquier inquietud. Gracias.